Gracias. Sí, muy buen día. Saludo con mucho afecto y admiración, como ustedes ya saben, a todas las personas que integran esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto en una sesión de su diplomado de Derecho Electoral y ahora con el tema de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Ayer tuvimos nuestra primera sesión y avanzamos bastante, sobre todo en forma conceptual. Eh, Ahora bien, espero que la jornada que transcurrió desde que nos despedimos ayer a este momento haya sido muy exitosa y con muy buena salud y ánimo. Y ahorita vamos a aprovechar que me dispensan su valiosa atención para dar la segunda parte del tema. Precisamente ayer llegamos al punto de hablar ya de los derechos político-electorales de los indígenas, pero aquí quiero recordarles que en una reforma que se hizo al artículo primero y segundo constitucionales en la época del presidente Vicente Fox, recordarán ustedes que a raíz del problema del alzamiento zapatista y todo lo que nosotros conocemos de este movimiento, eh, pues de oposición por parte de algunos grupos indígenas del estado de Chiapas, entonces se acordó al nivel de agenda nacional reivindicar a las comunidades y pueblos indígenas en sus derechos. Y entonces el artículo segundo de la Constitución, que prohíbe la esclavitud en México y que es pues un principio de carácter histórico del que México se debe sentir orgulloso porque fuimos prácticamente el segundo país en el mundo que abolió la esclavitud. Nos adelantamos incluso a naciones tan importantes como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, respecto a la prohibición de la esclavitud. Pero ese artículo prohibiendo la esclavitud pasó al artículo primero constitucional. Hoy forma el penúltimo párrafo del artículo primero constitucional. Entonces, al hacer esa operación, el artículo segundo quedó sin contenido y se aprovechó para impactar ahí todo lo referente a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ya en fechas muy recientes, en 2019, ya durante el gobierno del actual presidente López Obrador, se incluyó en ese artículo a los pueblos de la comunidad afrodescendiente y se hizo ver como un apartado C al inciso segundo, al artículo segundo, y se asemejan sus derechos de estas comunidades a los de los indígenas. Bien, ahora esto lo estoy diciendo porque en el artículo segundo está establecido derechos que no tienen nada que ver con lo político electoral. Están, por ejemplo, derechos en materia laboral, inclusive en materia migratoria, porque estas comunidades también migran, por ejemplo, hacia los Estados Unidos y se les protege. Y también en materia educativa, en materia de explotación de sus recursos naturales, claro, una explotación racional y ordenada para no acabar con esos recursos naturales. Entonces, hay muchos aspectos de salud, de educación, de cultura, el derecho a conservar sus lenguas, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con lo político electoral. Entonces nosotros, dentro de ese artículo segundo, que es muy amplio, solamente contemplamos en nuestra materia electoral, pues los derechos político-electorales de los indígenas. Y precisamente ayer, ya en los últimos momentos de nuestra plática, hicimos observar que son muy importantes las fracciones segunda y tercera de ese artículo segundo constitucional, donde se ve que esos derechos se pueden ejercer siempre y cuando
no se violenten los derechos humanos, ni tampoco el respeto a la dignidad y derechos de la mujer. De esto comentamos, o sea, no hay ningún derecho absoluto, de manera que las comunidades de este carácter no pueden aducir que ahí no es costumbre que las mujeres gobiernen o cosas de ese tipo que ya no tienen cabida en nuestra contemporaneidad. Bueno, eso implica que solamente de ese artículo segundo tan amplio vamos a tomar en cuenta para efectos de nuestro diplomado los derechos político-electorales de los indígenas. Y esto pues tiene su razón de ser porque esta es una sesión convocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entonces lo que interesa al tribunal es la protección, la tutela, el resguardo de esos derechos político-electorales. Ahora bien, como ustedes ven, se habla de pueblos y comunidades. Y entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es distinguir, como lo hace la Constitución, a qué le llama pueblo y a qué le llama comunidad, en este caso indígenas. Podría ser también el caso de los afrodescendientes. Bueno, en el caso de pueblo, pueblo indígena, entonces ¿se acuerdan ustedes que ayer que vimos la normación internacional? Hablamos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, un organismo dependiente o conectado con las Naciones Unidas. Entonces, aparentemente esto de la OIT, pues es cuestión de la defensa de los derechos laborales de las personas en general. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver pues un grupo indígena con esto de la OIT? Pero es que aquí ellos, los miembros de la OIT, están protegiendo, sí, a los trabajadores, pero de pueblos originarios y tribales. Entonces, dan una definición de qué son los pueblos. Y nuestra Constitución, si ustedes en su dispositivo electrónico ponen en una columna lo que dice la OIT en su artículo primero, inciso B, que son pueblos indígenas para ellos, para la OIT, y en la otra columna ponen ahí lo que dice nuestra Constitución en su artículo segundo respecto a lo que son los pueblos. Es la redacción casi igual, casi textual. O sea que nuestro constituyente permanente, cuando reformó el artículo segundo, pues copió prácticamente literalmente la definición de UIT. Y en principio hizo bien porque está muy clara esa definición. Vamos a analizar. Dice, son los pueblos que por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Y esta definición que se hizo no pensando en México necesariamente, sino en cualquier pueblo indígena de cualquier parte del mundo, porque acuérdense ustedes que población indígena, vamos a hablar de indígenas como originarios. Entonces, pues en cualquier país del mundo, el que tú pienses, de Europa, de América, de África, de donde tú quieras ubicarte, si tiene población indígena, cabe dentro de esta definición, porque pues está hablando de que tanto países que vienen de una conquista, como los países de América Latina, entre ellos México, claro, los propios Estados Unidos que vienen de una penetración migratoria, y cualquier pueblo de América
Pero también pueblos de Europa que tienen una historia muy antigua, si lo vemos, también fueron conquistados por el Imperio Romano o por otras entidades políticas del lugar. Entonces, su población original es indígena. Yo ayer les hablaba, por ejemplo, el caso de Finlandia y de otros países nórdicos donde hay población indígena. Y estamos hablando de países del primer mundo, por su desarrollo económico, lo que quieras, pero tienen sus indígenas, por ejemplo, los lapones. De manera que esto de los pueblos indígenas es, digamos, una realidad que afrontan muchísimos pueblos, prácticamente todas las naciones. Y entonces la definición sí se acomoda a cualquier realidad histórica concreta. Fíjate también que dice que conservan sus propias instituciones, las que tenían antes de la penetración de otras culturas o de que se movieran las fronteras. Esto de que se muevan las fronteras también nos afecta a nosotros los mexicanos, porque, por ejemplo, cuando nosotros perdimos más de la mitad del territorio nacional en la guerra contra los Estados Unidos entre 47 y 48 del siglo XIX, pues muchos pueblos indígenas quedaron divididos también. Y si nosotros vamos a Chihuahua y comparamos con la población de Texas o en las Californias, Baja California y Alta California y así, nos vamos a encontrar con pueblos indígenas que quedaron divididos. Una parte se quedó en Estados Unidos y otra parte se quedó en territorio nacional. Pues sí, si tú mueves las fronteras, eso va a ocurrir. Y eso pocas veces tenemos conciencia de ello. Sabemos que en esa época México perdió más de la mitad de su territorio, pero no caemos en la cuenta que entre las personas que se afectaron estuvieron las comunidades indígenas. Entonces, algunos de ellos quedaron del lado americano y de otros del lado mexicano. Y necesariamente al entrar en contacto con la cultura anglosajona, los que se quedaron de ese lado y los que se quedaron en México, los que siguieron conservando las raíces mexicanas, pues ahora ya se distinguen bien. Y entonces apaches, comanches y muchos cheyennes y muchos pueblos quedaron de un lado y de otro y ahora sus culturas sí tienen marcadas diferencias. En fin, por eso la definición de la OIT pues resulta interesante y por eso nuestro constituyente pues simplemente copió la definición, palabras más, palabras menos. Ahora bien, eh, ahorita vamos a insistir en lo que es un pueblo y una comunidad. Pero la misma Constitución, en su artículo 2, señala que la conciencia de la identidad indígena es criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Sería horrible, ya no podría ser, simplemente afectaría derechos humanos y dignidad de las personas, o sea, ni pensarlo. Pero imagínate que hubiera un registro donde pues quedáramos anotados algunas personas como indígenas. Pues esto se podría prestar a discriminación, a situaciones peyorativas, etcétera. No, no hay necesidad de tener un registro de quiénes son indios, sino que, es decir, se sabe el número de población indígena que tenemos, pero no que fulanito o menganita de tal sean indígenas, porque esto podría caer en una situación que ya hemos superado. Como te acuerdas cuando en las actas de nacimiento se ponía hijo natural o se ponía hijo adulterino, etcétera. Y bueno, pues esa persona tenía que cargar con la estigmatización el resto de sus días. Esto ya está prohibido, no, no tiene que ponerse ninguna alusión en un acta de nacimiento, por ejemplo. Bueno, pues igual pasa con esto de los indígenas. El que tú te reconozcas como indígena y te declares y tengas esa situación, pues hace suficiente para que ya se te aplique el régimen que es propio de los indígenas. No hay necesidad de tener una cartilla, un documento, una credencial que te acredite como tal. La simple conciencia de la identidad indígena. Ahora bien,
Yo quiero saber qué es una comunidad indígena, porque pueblo indígena ya me dijiste que son aquellos asentamientos humanos que estaban desde origen, antes de la conquista o antes de que se cambiaran las fronteras de una región. Pero, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es una organización social en donde se manifiesta plenamente la identidad indígena. Es una demarcación y definición por territorio territorial que genera un vínculo esencial con la tierra como espacio material simbólico sagrado. El arraigo del indígena a su tierra es más fuerte que las personas que no son indígenas. Por eso cuesta más trabajo a los indígenas migrar, porque tú que no eres indígena, pues te ofrecen un trabajo en otro lugar, aquí mismo en territorio nacional o fuera de él, y si te resulta atractivo por el cargo, por el rango, por las actividades que se realizan, por las prestaciones que dan, etcétera, pues tú te vas tranquilamente y hasta te sientes muy orgulloso. Me ofrecieron un trabajo en los Estados Unidos, me conviene y pues y te vas muy contento con la idea de que pues es algo que te viene bien. En cambio, en los indígenas el arraigo a la tierra es muy especial porque se mezcla su cosmogonía, su manera de conceptuar la vida con el apego a la tierra. Para ellos, para muchos pueblos indígenas, la tierra tiene como un símbolo, como que es sagrado. Aquí estuvieron mis padres y antes mis abuelos y hasta donde la memoria me cabe. Entonces, hay raíces, hay espíritu aquí. Para las personas que no son indígenas, pues la tierra es simplemente una propiedad común y tenemos hasta empresas en donde hacemos transacciones cotidianas de compra-venta de inmuebles y no nos preocupa, es cuestión de notario, de pago de impuestos, de trámites, pero no hay nada de sagrado en una propiedad de inmueble. Ahora, conformada por un conjunto de signos que sirven de identidad a la etnia o colectividad orgánica, que lo define en lo político, lo cultural, lo social, lo civil, lo económico, lo religioso. Por ejemplo, sus lenguas, sus fiestas tradicionales, todo eso es lo que los identifica, los que les da cultura propia. Y desde el punto de vista político, que es el que nos interesa, se encuentran también mecanismos esenciales de representación y tienen un sistema comunitario de procuración y administración de justicia. De manera que son pueblos que tienen la idea de gobernarse bajo un sistema muy diferente al que tradicionalmente se estila en un país como el nuestro, de partidos políticos o candidaturas independientes, campañas, precampañas, todo eso que nosotros manejamos, ellos lo manejan de una manera distinta. Dentro de un momento vamos a ver comparaciones. Ahora bien, pues ya concretamente para que se pueda distinguir pueblo y comunidad, porque la Constitución lo distingue, pues nos interesa a nosotros distinguirlo. Pueblo es un conglomerado humano que reconoce un origen común. Por ejemplo, los purépechas de Michoacán o los huicholes de Nayarit y Jalisco y Zacatecas. Entonces, es un grupo humano, una raza, una etnia que conoce un origen común. Como al nivel general nos reconocemos como mexicanos y nos identificamos de los peruanos o de los guatemaltecos. Ahora bien, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es una organización política con un gobierno local constituido y un sistema normativo consuetudinario, o sea, de costumbre, de tradición, de que pasa de una generación a otra. Ayer hablamos de la tradición, de la entrega, ¿verdad? Entonces una generación le pasa a otra sus tradiciones, sus costumbres, y se conservan. Y aquí nos pone esta lámina un ejemplo.
Hablo del pueblo Cora, como dicen allá en Nayarit, los coritas. Bueno, vamos a hablar de los coritas, del pueblo Cora. ¿En dónde ubico yo al pueblo Cora? Pues en el estado de Nayarit y los estados limítrofes, parte de Jalisco, parte de Zacatecas. Ahí están los coritas. Y en la Sierra de Nayarit, que es un tramo de la Sierra Madre Occidental, hay una población que se llama Jesús María. Pertenece al municipio de El Nayar, en el estado de Nayarit. Es esta comunidad, pues hay un gobernador electo en forma consuetudinaria, le llaman gobernador, que no tiene nada que ver con el gobernador del estado de Nayarit. Ese se elige por partidos políticos y en elecciones que nosotros conocemos. No, a este gobernador se le llama así, pero es nada más como un presidente municipal de ahí, del Nayar, concretamente de Jesús María. Y es electo en forma consuetudinaria, o sea, mediante procedimientos de usos y costumbres, que se acompaña el gobernador con un consejo de ancianos, de viejecitos, a los que le llaman padres o tatas mandones. Tata en náhuatl es padre, papá, patriarca, una persona de respeto, es el tata. Entonces el conjunto de tatas, a los que le llaman mandones, y traen su bastón de mando, un bastón simbólico, ellos son muy respetados en la población. Si tú quieres pasarle un mensaje a la población, ponte de acuerdo con los tatas. Si ellos están aceptando, ya la hiciste. Pero si ellos rechazan lo que tú traes, ya no tiene caso que lo hagas porque no vas a lograr nada. El poder lo tienen los tatas, ese grupo de ancianitos que definitivamente son respetadísimos en la comunidad. Y entonces es el gobernador y su conjunto de tatas. Ahora bien, la población de Jesús María se calcula en 3,695 personas. O sea, no es una población muy grande. De hecho, todos se conocen. Pues en una población tan pequeña, todos se conocen. Para llegar a ese lugar, si partimos de la capital del estado, de la ciudad de Tepic de Nervo, pues hay dos posibilidades. Una, irnos por carretera, pero un buen tramo es de terracería. Y harías unas 5 o más horas, todo dependiendo de las condiciones geográficas y atmosféricas. Si hay lluvia, en fin, pues harás más tiempo. Son 5 horas o un poquito más, pero por carretera. Ahora, si te vas en avioneta, sales del aeropuerto de Tepic y harás unos 40 minutos, 1 hora, hora y media, dependiendo también de las condiciones climáticas. O sea, está difícil llegar hasta este lugar del Nayar. Pero Jesús María, pues es un ejemplo de una comunidad. El pueblo se llama Cora, esa es la etnia, los Coras. Y ya la comunidad es el pueblo de Jesús María, en el municipio de El Nayar. Entonces, espero que haya quedado clara la diferencia entre un pueblo y una comunidad. Ambas, claro, indígenas. Ahora bien, en esta lámina, siguiendo con la idea de ir definiendo, pues tenemos los usos y costumbres que ayer vimos desde el punto de vista de los sociólogos, en qué consiste un uso y en qué una costumbre. Pero aquí nos dice esta lámina, son usos y costumbres aquellas disposiciones que los pueblos indígenas aplican y conservan al interior de sus comunidades y que son producto de los sistemas normativos tradicionales mantenidos a través de generaciones. Y ahí yo les dije, hay que tener cuidado y ahorita lo vamos a observar. Hay tradiciones, hay situaciones de uso político que sí vienen desde la época prehispánica.
desde antes que llegaran los españoles. Por ejemplo, el tequio. Ahorita vamos a hablar del tequio. Eso ya lo tenían nuestros pueblos antes que llegara España. Pero hay otras cosas que no las tenían. Por ejemplo, elegir a sus autoridades. En el México prehispánico no se elegía a las autoridades. No había democracia. La democracia no nació en América, nació en Europa, en Grecia. Entonces aquí no se elegía. Y aun cuando los aztecas tenían la idea de nombrar al nuevo jefe, al nuevo Tlatoani, lo hacía un consejo aristocrático en el que el pueblo no tenía ninguna participación. Entonces, esto de levantar la mano y todo eso lo trajeron los españoles cuando formaron sus repúblicas de españoles y repúblicas de indios. Los indios ya entonces empezaron a nombrar a sus autoridades, levantando mano y todo eso. Entonces, cuando una comunidad nos dice que ha practicado esas costumbres por siglos, tiene razón, porque los practica desde la época de la colonia. Pero lo que no sería cierto es que se practiquen desde la prehispanidad. Entonces, muchos de los usos y costumbres que son de los indígenas no tienen origen prehispánico, pero sí es, cumplen con ser prácticas ancestrales, porque pues las practicaron desde la época colonial. El derecho indígena es el cuerpo de normas que rigen la vida de una comunidad indígena y que está acotada por el derecho nacional. Por ejemplo, el hecho de que se pueden practicar esas costumbres, pero en tanto no violenten garantías individuales, derechos fundamentales, ni afecten la dignidad y los derechos de las mujeres. Entonces, igual que hacía España, España, ¿te acuerdas cuando formó repúblicas de indígenas? Dijo, pueden vivir de acuerdo a sus costumbres que tenían antes que llegáramos nosotros, pero que no vayan en contra de disposiciones de la corona o en contra de nuestra religión. Si no, no pueden seguir haciendo prácticas de sacrificios humanos o cosas así, aduciendo que eran sus costumbres. Entonces siempre hay un acotamiento, siempre hay un límite para la aplicación de usos y costumbres. Se reconoce como un sistema con autoridades, normas, procedimientos y formas de sanción que le dan la dimensión de derecho. Implica tener un territorio político-cultural, una base para elegir a sus propias autoridades y sistemas de gobierno que deciden sus formas de convivencia, organización social y pueden aplicar y desarrollar sus sistemas normativos. Ahora, dentro de ese derecho indígena, que ayer lo definimos y lo distinguimos de derecho prehispánico y de derecho indiano, pues hay una subespecialidad, el derecho político electoral indígena. Y este es el que le interesa mucho resaltar a la escuela judicial electoral por razones evidentes. Es el derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades y sistemas de gobierno de acuerdo a sus propias tradiciones. Entonces, cuando yo hablo de derecho indígena, es el derecho que se aplica hoy, ahora, en las comunidades originarias. Pero dentro de eso hay un derecho político electoral indígena, que es una especie de subespecialidad, en donde lo único que voy a referirme es a la forma de sus gobiernos internos y cómo eligen a sus autoridades. Porque acuérdate que el derecho indígena es muy amplio. Implica el uso y explotación de sus recursos naturales, su derecho a la salud, su derecho a la educación y muchos otros derechos. Pero nosotros nos abocamos al derecho político electoral indígena. Muy bien. Ahora, ¿qué derechos políticos tiene un indígena? Por los que tienes tú o yo, porque finalmente es un ciudadano, no se nos olvide.
Esa persona que trae un atuendo muy diferente al tuyo, que a lo mejor habla una lengua que tú no entiendes, pues sin embargo es un ciudadano mexicano, igual que tú, tiene incluso su credencial para votar, porque acuérdate que ayer lo vimos en fotos votando por su gobernador del estado o diputados locales, etcétera, o presidente de la República. Entonces, pues tiene los mismos derechos que tenemos tú y yo. Por ejemplo, votar en las elecciones populares y en formas de democracia directa. Entonces, igual que tú o que yo, vota para presidente, vota para diputado y senador federales, etcétera. Incluso para gobernador y diputados locales de su estado. Pero también en formas de democracia directa, por ejemplo, en consulta popular o en revocación de mandato. Entonces, así como tú fuiste a ver lo de la revocación de mandato y pues metiste tu voto en la urna diciendo que el presidente continuara o no continuara en el ejercicio de sus funciones, así lo pudo haber hecho cualquier indígena. Ser votado en los cargos de elección popular. Claro, y vamos a ver dentro de un momento cómo quedó constituida la Cámara de Diputados después que el año pasado hicimos elección para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pues un indígena puede llegar a ser diputado y entonces puede votar, voto activo, y ser votado, voto pasivo. Se lanza como candidato y pues en una de esas este sale electo. ¿Te acuerdas que precisamente en 2018, entre los candidatos que estaban a la presidencia de la República, había una dama indígena? No ganó, pero hizo su campaña y pues anduvo muy activa. Y en una de esas pues, puede llegar a ser presidenta de la República. Entonces, pues tiene derecho a votar y a ser votado un indígena. Votar es el voto activo, donde tú decides con tu voto quién va a gobernar. Y el voto pasivo se da cuando tú te lanzas como candidato a un cargo de elección popular y pues esperas que la gente vote por ti. Bien, pero también hay otros derechos político-electorales, por ejemplo, asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos. Un indígena puede perfectamente afiliarse al partido político que tú quieras, tanto nacional como local. Incluso en el estado de Oaxaca hay partidos políticos conformados por gente indígena. Están en todo su derecho de formar un partido si es que cubren los requisitos que la ley establezca para esos efectos. Y también pueden afiliarse, como decíamos, libre e individualmente a partidos políticos. Entonces, los mismos derechos que tienes tú o que tengo yo, los tiene el indígena, porque finalmente es un ciudadano mexicano. El artículo primero de la Constitución, el primero, dice, en México todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y cuando dice todas las personas, pues incluye a los grupos indígenas. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, cuando dice que todas las personas tenemos los derechos que reconoce la Constitución y que además están en tratados internacionales de los que México es parte, a eso le llamamos bloque de constitucionalidad. Y la protección más amplia en la interpretación de las normas es lo que llamamos la interpretación a favor de la persona, pro homine si lo decimos en latín, o pro persona si lo decimos en español. Luego dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
o sea, para todos, interdependencia, un derecho está conectado con otro, indivisibilidad, no podemos restar derecho, por eso no se puede decir que en México hay mucho derecho de expresión, no, o lo hay o no lo hay, no hay mucho, poquito, no, 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 tres cuartos, no, o hay libertad de expresión o no la hay, porque no se puede dividir. Y progresividad quiere decir que podemos avanzar, pero no retroceder. Eso es muy importante. Si yo ya tengo un derecho, puedo avanzar en él, pero lo que no se me puede es retroceder. Ningún gobierno, pero ninguno, bajo ninguna circunstancia, puede dar marcha atrás a los derechos humanos. Lo que se ganó, ¿qué crees? Ya se ganó. Y si al nuevo gobernante le parece o le desparece, es problema del nuevo gobernante, no del pueblo mexicano. Para adelante lo que quieras, para atrás ni un milímetro. ¿Por qué? Por este principio de progresividad. Y hay que tener mucho cuidado en eso porque pues los gobiernos de cualquier país pues pueden tener la tentación de empezar a restringir algunos derechos y fíjate que no se puede. Para adelante todo lo que quieras, para atrás ni un milímetro. Queda prohibida, dice también la Constitución en su artículo primero, último párrafo, toda discriminación. Con eso bastaría. Toda discriminación, pues entiendo que no hay ninguna excepción. Sin embargo, dice motivada por esto, por lo otro, por lo demás allá, en una lista que nunca será exhaustiva, porque siempre puede haber otro criterio. Entonces ya sabemos que no cuenta género, ni origen racial, ni tampoco preferencia sexual, ni tampoco, bueno, un montón de etcéteras. Pero lo que a nosotros nos interesa es que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico. Entonces se acabó, que nos quede clarísimo, para que no pensemos que yo creí que tú dijiste. Está prohibido por la Constitución cualquier acto de discriminación por ser indígena. Entonces, eso de tomar la palabra indígena como peyorativo, es un indio, es una india, se acabó. Se acabó, punto. Ya no hay posibilidad. Eso sucedía, eso pasaba y era hasta gracioso y la gente hacía chistes y la gente se burlaba de las personas. Pero eso, ¿qué quieres? Ya se acabó. Y si tú lo cometes, estás cometiendo un ilícito. No es gracioso, es patético. Así que se acabó. Respecto a los indígenas y a los afrodescendientes, se acabó el bullying, se acabó la burla y la humillación. Nadie tiene a estas alturas de la historia necesidad de soportar tus poses que ya suenan bastante arcaicas. La cultura cambió, ¿qué quieres? Igual que ya nadie se conduce en una carroza para transportarse, pues ahora ya son cosas de museo, pues igual se acabó el bullying. Y el que no lo haya entendido, pues que se atenga a las consecuencias. Muy bien, el artículo segundo, en la materia que nos interesa, cuáles son los derechos de los indígenas en materia política, dice que la Constitución garantizará a las comunidades indígenas autonomía, o sea, ellas solitas pueden para decidir sus formas internas de organización política, elegir a sus autoridades o representantes para su gobierno interno, elegir representantes ante los ayuntamientos, cuando no es un pueblo netamente indígena, pero hay población indígena, pueden tener representantes ante los ayuntamientos, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Y luego dice que las constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Ese rango le está concediendo a las comunidades indígenas, entidades de interés público.
Aquí tienes el convenio, bueno, ya hablando de legislación internacional, que ya ves que también hay que tomar en cuenta, pues el famoso convenio número 169 de la OIT, que aparentemente no tiene nada que ver con los indígenas, pero dice sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Entonces ahí sí ya tiene que ver con ellos. Y dice ese convenio 169 de la OIT, tienen derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. Los gobiernos deben reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de dichos pueblos y adoptar medidas especiales para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Yo les decía a ustedes que la cultura, como expresiones de la vida humana, como objetos, cosas, costumbres que hacen las personas y que los van a diferenciar entre sí. Así se habla de la cultura mexicana y la cultura francesa y la cultura española y así, así. Esas formas se tienen que conservar. Y al igual que sucede cuando se nos pierde una especie, por ejemplo, animal, se extingue. Y pues esto es muy doloroso, o sea, por eso los biólogos y las personas que tienen vinculación con esto hacen lo imposible por salvar la especie, porque no se nos extinga. Bueno, pues también las culturas de los pueblos indígenas son primordiales. Hay que conservarlas. Es parte de la cultura universal. Entonces no se deben perder los idiomas, no se deben perder las tradiciones. Hay que conservarlas, es expresión humana. Y fíjate que esto es interesante porque a veces hay personas que hablan una lengua, por su origen familiar, hablan una lengua indígena, el náhuatl, el otomí, el que tú quieras, pero no les gusta hacerlo públicamente, sienten pena, sienten que van a ser discriminados, que se van a burlar de ellos. Y al contrario, deberían sentirse orgullosos. Oye, si tú hablas otomí, pues qué bueno, porque como yo no lo hablo, pues te admiro que tú sí, enséñame, dime algunas palabras para que yo aprenda. Es como si me dijeras, hablo francés. Ah, pues qué bonito, si yo no sé ese idioma, pues me gustaría aprenderlo. Entonces, en lugar de sentirse humillados o ofendidos o en riesgo de ser afectados, pues deberían sentirse orgullosos, son bilingües. En principio, hablan el español y pues hablan su lengua de origen. Qué bonitos son bilingües, no cualquiera es bilingüe. Y si mañana pueden hablar otro idioma, perfecto, que sean trilingües, decíamos en la clase pasada. Qué bueno que hables español, que hables otomí y que hables inglés. No, pues si puedes al rato habla francés también. Todo lo que sean idiomas te abre ventanas. Qué bueno que hables idiomas. En la Universidad Nacional Autónoma de México se reciben muchas personas de origen indígena que lograron hacer sus estudios profesionales mediante becas. Y bueno, pues se presentan y pues hablan de entrada su idioma de origen y su idioma nacional, el español, y también hablan inglés y tal vez francés o italiano, porque para tener, por ejemplo, el grado de doctor, necesitas tener dos lenguas aparte de la nacional. Qué bueno, cada idioma que hables, pues te abre ventanas. Eso es magnífico. No te debes sentir apenado, al contrario, orgulloso de que hablas una lengua indígena, no cualquiera lo tiene. ¿Y qué dice la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas? Es otro documento. Tienen derecho a la libre determinación, a determinar libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Tienen derecho a la autonomía y al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. Entonces, tienen autonomía.
Eso no implica que nos vamos a separar y a formar muchos Méxicos, no. Seguimos unidos en un territorio nacional, pero es otra cultura, otra manera de ser y de pensar. Eso hace maravilloso a nuestro país. Hay muchísimas culturas. Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el convenio, la Convención Americana de Derechos Humanos, también son documentos que ha firmado México y tienen que formar parte de nuestro sistema jurídico. Todos los ciudadanos gozan sin ninguna distinción y sin restricción indebida a participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto. Ya vemos que esto es muy discutible porque en los usos y costumbres vimos que yo me enteré de por quién votó la señora. ¿Te acuerdas la primera fotografía, la viejecita que está haciendo su rayita en pizarrón? Pues todos nos enteramos por quién votó. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas en el país. Entonces, un indígena tiene todos los mismos derechos que cualquier persona que no lo es. Y aquí tienes un mapa de nuestro México con unos puntitos amarillos. Están señalando algunos estados de la República que tienen la calidad de distritos electorales uninominales indígenas, donde se tiene que elegir a indígenas. Por ejemplo, Oaxaca tiene 8. Pues sí, porque Oaxaca tiene mucha población indígena. Chiapas tiene 4. Puebla tiene 3. Veracruz tiene 3. Yucatán 3. El estado de Hidalgo 2. Campeche 1. Guerrero 1. Estado de México 1. Quintana Roo 1. Y San Luis Potosí 1. ¿Te acuerdas que el país se divide en 300 distritos electorales uninominales? Pues de ellos, 28 son de carácter indígena. Representan el 9.33% de los distritos electorales uninominales. Ahora bien, mira, el año pasado hicimos elecciones muy grandes porque hubo elección en todos los estados de la República y a nivel federal. A nivel federal elegimos en la renovación de la Cámara de Diputados y se constituyó así la 45 legislatura de esa Cámara. Y entonces, los datos que proporciona el Instituto Nacional Electoral a raíz de esa elección de 21 del año pasado, dice que representantes indígenas tenemos 20 de mayoría relativa y 13 de representación proporcional. Esto nos da 33 diputados y diputadas que son indígenas en la composición actual de la Cámara. En cuanto a nuestros buenos amigos, los afromexicanos, que yo te he dicho, me siento muy contento de que ya los tomaron en cuenta tardíamente, pero que bueno que los tomaron en cuenta. Y me siento muy contento porque tengo muchos amigos que son de estas comunidades y son personas muy lindas, muy hospitalarias, gente muy buena. Entonces nuestros amigos afromexicanos tienen, fíjate, 4 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional. O sea, hay 6. Es todavía una cosecha pequeña, pero bueno, ya están ahí, ya están en la Cámara de Diputados. Estos datos los proporciona, bueno, los anteriores los proporcionó el Instituto Nacional Electoral a raíz de que ya quedó configurada la Cámara, después de impugnaciones y todo. Y los otros datos que voy a dar enseguida los da el INEGI para el año 2020. Más o menos deben estar en el mismo rango con alguna pequeña variación. Calcula la población indígena de México en 16.933.000, etcétera, casi 17 millones de personas, que representan el 15.1% de nuestra población. Y en cuanto a población afromexicana, considera que hay 2,5 millones, 2,500,000 y tantos de personas de este origen.
Ellos representan el 2% de la población. Bueno, pues ahora veamos, como yo te decía, en dos columnas. Por un lado, vamos a los usos y costumbres y por otro al sistema de partidos en materia electoral. Por ejemplo, en sistema de usos y costumbres, el sistema de elección implica una representación por cargo o comisión en la comunidad, comenzando por la jerarquía más baja en la administración pública, civil y religiosa. Cuidado, en las comunidades indígenas la religión pesa mucho. Nosotros somos una república laica, pero pues en estas comunidades la influencia de la religión es muy importante. Y por eso vamos a ver que nombran incluso representantes para funciones religiosas. En el sistema de partidos lo que determina la elección es la competencia entre militantes y simpatizantes de los partidos políticos. Si tú quieres ser candidato por un partido político o una coalición, pues tienes que obtener el apoyo de tu partido en principio. En cambio, en la comunidad no, en la comunidad vas ascendiendo dentro de jerarquías que están establecidas. Te vas haciendo de la confianza de la población. En el sistema de costumbres, el órgano que organiza la elección es la asamblea comunitaria. ¿Te acuerdas que vimos hasta fotos donde están los de la asamblea? Y dijimos que la asamblea es el órgano cúpula, el órgano más alto dentro de un pueblo indígena, dentro de una comunidad, para ser precisos. O bien el consejo de viejitos, como estos tatas mandones que hablé de Nayarit. Y del otro lado, del lado de los partidos políticos, a lo que nosotros que no somos indígenas estamos habituados, es el instituto electoral, ya sea local o el Instituto Nacional Electoral, dependiendo el territorio que abarques. Ahora, los votantes, en el caso de los indígenas, son ciudadanos, hay rangos de edad, criterio de ciudadano y vecino, que en este ejercicio sus derechos y obligaciones constitucionales están diferentes. Ahorita vamos a ver. Fíjate, nosotros en nuestro sistema de partidos, un ciudadano es una persona, hombre o mujer, que tiene 18 años, ya tiene su credencial para votar y puede votar. Desde luego te exigen que seas domiciliado en el lugar donde vas a votar, el arraigo de domicilio. Pero vamos a ver que la edad para votar y para obtener un cargo de elección popular varía en usos y costumbres, lo vamos a ver dentro de un momento. Y en cuanto a los cargos a elegir, por ejemplo, del lado de nosotros, de los partidos, vamos a elegir constitucionalmente a presidente municipal. Si me hablo de las elecciones de ayuntamiento, presidente municipal o alcalde, como ahora le dicen, síndicos y regidores. Eso es lo que elegimos en mi municipio. En cambio, en los cargos a elegir dentro de los usos y costumbres, tengo presidentes, síndicos y regidores, eso está en la Constitución, pero tengo cargos tradicionales, topiles, juez de agua, integrantes de la banda de músicos, mayordomos, juez de la iglesia, jefe de los padres de familia de la escuela, un fiscal, etcétera. Esos son cargos que no están en la Constitución, pero están en las tradiciones. Entonces, los indígenas eligen autoridades constitucionalmente reconocidas, pero también personas y cargos que no están reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, esto de topiles. Los indígenas prehispánicos hablaban de tupiles como lo que ahora llamaríamos policías. Un tupil era el que guardaba el orden y el que detenía a las personas que infringían la ley. Bueno, pero eso era en la época prehispánica. Ahora tupil es un cargo así muy diluido, cada pueblo entiende diferente lo que es un tupil.
un juez de agua el que va pues a ser el encargado de que toda la población sea distribuida el agua en forma equitativa. Por ejemplo, el mayordomo. Ser mayordomo en una comunidad indígena es un cargo muy importante porque tienes que organizar la fiesta del santo patrón del pueblo. Entonces, si el patrón pues es San Miguel, en septiembre tienes que hacer un gran ruido el 29 de septiembre porque es día de San Miguel. Y ese día hay feria, hay kermés, hay cohetes y hay muchas cosas. Y todo eso cuesta dinero. Entonces tú tienes que organizarlo, hacer la colecta y luego pues ver que se le pague a la música y a los del tío vivo y demás juegos de la feria. Y todo lo tienes que organizar. Te dan el cargo por un año y puede ser reelecto si todo sale bien. Hay gente que por muchos años ha ocupado la mayordomía y eso les da un rango social muy importante en la comunidad. Entonces, eso no está en la Constitución, obviamente. Las etapas de la elección, hay una convocatoria, una solución de controversias, un proceso y una convalidación. En nuestro sistema de partidos hay actos preparatorios a la elección, hay una jornada electoral y una declaración de validez de las elecciones. En el proceso de la elección necesitamos un padrón comunitario. Se pasa lista de presentes, los candidatos por grupo o por ternas y participación de la autoridad municipal. ¿Se acuerdan que vimos que las urnas se instalan incluso en el Palacio Municipal? O bien también ahí se establecen los pizarrones para que la gente vote. Y en cambio nosotros tenemos que hacer una instalación de casilla en lugares que no estén prohibidos, inicio de la votación, cierre de la votación, escrutinio y cómputo, clausura de casilla y entrega de paquetes electorales. Aquí fíjate la gran diferencia. Las casillas se abren para mí, como no persona indígena, yo voy a votar por sistema de partidos, entonces se abren a una hora del día, 8 de la mañana, se abre la casilla. Ya puedo yo como ciudadano entrar a la escuela donde se ha instalado y votar. Y está abierta hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces hay varias horas. Entonces tú vas a una hora, yo voy a otra. Tenemos todo un día para acudir a votar. En las elecciones de los indígenas, no. La convocatoria dice que nos reunimos a las 12 del día en el patio de la escuela o en el kiosco del centro de la población o en el palacio municipal. Y ahí van a pasar lista. Entonces, cuando me griten mi nombre, Marco Antonio Pérez del Rey, aquí estoy presente. Y entonces vamos a votar y votamos todos. Total que a la 1:30 ya se acabó todo. Es decir, no hay un horario en el que tú puedas votar. Luego, la forma de elección, pues ya sabes que entre los indígenas es el voto en el pizarrón, o por filas, o por levantar tu mano, o por colocación en la plaza, o aplausos, o por urnas, o por aclamación. Entonces, fíjate, por aplausos, quiere decir que el que se lleve la mayor ovación se gana. Y en cambio nosotros pues hacemos nuestro voto libre, secreto, directo, personal e intransferible. Nadie tiene por qué enterarse cuál opción votaste tú. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Oaxaca, para esto de sus elecciones por usos y costumbres, pues se aplica la Constitución del Estado y hay una ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, hay una ley orgánica municipal para el Estado de Oaxaca y el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca. Y cada municipio puede ejercer el voto que quiera, o sea,
¿Quieres por partidos o quieres por usos y costumbres? Y por ejemplo, en Oaxaca hay un total de 570 municipios, mm, ya incluyendo los que recientemente la Suprema Corte le reconoció restándolo del territorio de Chiapas. Son 570 municipios, de los cuales 418 son de usos y costumbres. Quiere decir que la mayoría de los municipios de Oaxaca se van por usos y costumbres. Y por otro lado, Oaxaca es el estado que tiene más municipios en el país. Y por ejemplo, fíjate, en la duración del cargo municipal va a variar porque la Constitución Federal y las constituciones locales establecen 3 años. Pero, por ejemplo, en Oaxaca, 59 municipios de los que se van por usos y costumbres dan por 1 año el cargo municipal y por año y medio en 27 y por 2 años en 2 municipios y por 3 años en 330 municipios. Entonces, incluso cambia el tiempo disponible para el cargo. Mientras en las elecciones por partido son 3 años, desde luego con el margen de la reelección, pues aquí nosotros tenemos que en Oaxaca hay municipios que lo dan por 1 año, por año y medio, por 2 años o por 3 años. Y entonces a cada año se pregunta a los municipios cuál es el sistema que quieren. Ellos dicen, pues yo prefiero el de partidos políticos. Perfecto, entonces vas a irte a las elecciones como municipio de partidos. Y otros que dicen, no, yo prefiero por usos y costumbres. Entonces ya tienes otro tratamiento. Aquí tienen ejemplos concretos. Vean, por ejemplo, en el municipio de San Juan Bautista, Tlahuaca, Oaxaca, se elige un presidente, un síndico y regidor. Los regidores y los síndicos y el presidente, eso está en la Constitución, pero también un policía municipal, son 20, un mayor, son 2, topiles son 6, fiscales o presidente eclesiástico y sacristán, 2. ¿Cómo se eligen? Pintando rayita en el pizarrón. En el cargo duran 3 años. Votan los hombres mayores de 20 años y hasta 70. Cosa que no sucede fuera de los usos y costumbres. Un muchacho a los 18 años ya puede votar. Aquí no, hasta los 20. Y una persona mayor de 70, claro que va a votar. Allá ya hasta los 70, ya 71 ya no vas a votar. Entonces, cuidado porque en esto de los usos y costumbres a veces se pasa por encima de lo que la Constitución establece para cualquier ciudadano. Si yo tengo 72 años, claro que voy a mi casilla y voto, pero si vivo en el pueblo de San Juan Bautista, Tlahuaca, pues ya no se me deja votar. Y lo mismo pasa con el jovencito que a los 18 quiera votar, no, hasta que tenga 20. Ahora bien, en Nazareno Etla, entre los cargos tradicionales, hay recepcionista. ¿Quién sabe qué hace exactamente el recepcionista? Topiles, teniente, cabo primero y segundo y tercero. Eso se me antoja como cargos militares, pero obviamente no lo son. Tienen esa denominación, pero no tiene nada que ver con la vida castrense. Presidentes de comités escolares. Ellos votan por fila o rayita en pizarrón, duran 3 años. Votan hombres y mujeres mayores de 18 y hasta 60 años. Entonces, si tienes 61 ya no participas. En San Miguel Amatlán, donde se eligen los cargos tradicionales a un mayor, un topil, un secretario judicial, levantando mano y pintando raya en pizarrón.
votan todos a partir de los 18 años. Ve cómo va variando, ¿verdad? Tanto para empezar a votar como para el límite de edad. Unos hasta los 60, otros a los 60 y otros como aquí en San Miguel Amatlán, no hay límite. Quiere decir que un viejecito de 80 años puede hacer su voto, como debe ser. En Tlaxcala, pues como tienen mucha población indígena, pueden nombrar a un representante o representantes ante los ayuntamientos. Y aquí tienes, por ejemplo, la duración en el cargo es de 3 años, el número de presidentes de comunidad son 94 y el número de municipios que tienen necesidad de nombrar este tipo de autoridad son 24 de los 60 que componen el estado de Tlaxcala. También en Tlaxcala, pues hay la posibilidad de utilizar el padrón de usuarios de agua potable para saber quiénes son los miembros de la comunidad. El voto es secreto. En otro lugar, en San Miguel del Milagro, se nombra a los candidatos y se emite la votación por medio de filas, encabezada por los candidatos que tengan más gente en su fila, es el ganador. Ayer te decía, se forman los que son de un candidato de otro, y pues no necesitas ni contar, luego se ve quién francamente está desairado y quién pues tiene mucha popularidad. En Sonora también se eligen representantes, hay otro ejemplo aquí. Aquí se habla de cómo se desarrollan esas eh, pues elecciones en Sonora para los representantes de ante ayuntamiento. Pero me interesa esto, mira, las autoridades constitucionales y las autoridades tradicionales. Las autoridades constitucionales del municipio las contiene el ayuntamiento con presidente municipal o alcalde y regidores y síndicos. Esto de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correspondencia en las constituciones locales, en cumplimiento a la uniformidad del diseño político que señalan los artículos 116 y 122 de la misma Constitución. Fíjate que cuando nació México como país independiente en 1821, en ese afán de que cada estado es libre y soberano, pues cada estado diseñó su propia organización interna y te encontrabas casos como estos. Había estados en donde había dos cámaras locales, igual que en la federal, diputados senadores, y otros en cambio nada más tenían cámara de diputados. En algunos estados el poder ejecutivo era tripartita, eran 3 personas. Y así, cada estado diseñaba su propio modelo. Entonces esto se acabó y en la actualidad el 116 ordena que los estados repliquen el sistema federal y establece cómo lo van a hacer. Y por ejemplo dice que los congresos tendrán una sola cámara. No puede haber ya 2 cámaras. En cambio, el 122 de la misma Constitución uniforma para la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Entonces, 116 dice, estados de la República tienen que seguir el modelo federal con estas características. Entonces ya no pueden inventar. Y el 122 dice, Ciudad de México, tienes que replicar el sistema federal. Y así ya no hay dudas y que yo pensaba, no pienses nada, 116, 122 y ahora ya está uniformado todo el país. Entonces, esos son los cargos constitucionales que también eligen los indígenas, su presidente municipal o alcalde, sus síndicos y regidores. Pero las autoridades tradicionales los determina la costumbre de cada comunidad. Por ejemplo, los famosos topiles o tupiles, los consejeros escolares, las organizaciones de fiestas patronales, que son los mayordomos, etcétera. Hay muchos cargos. Y algunos, como ya viste, tienen hasta nombres
que pues más bien se nos antojan como militares, cabo, teniente, sargento, pero no tiene nada que ver con lo militar, obviamente. Ahora, edades para las elecciones. Ya vimos en las láminas anteriores que pueden variar. Y hay una tesis, la 43 del 2011, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice usos y costumbres indígenas, edad mínima para ocupar un cargo de elección municipal. Y ahí pues nosotros observamos, por ejemplo, que en algunas comunidades se exigen como mínimo entre 20 o 25 años para ejercer un cargo de elección popular y que se deja de participar entre los 60 y los 70 años. Es un atropello, porque el que yo tenga 72 años, tú no me puedes impedir que yo vote. ¿Por qué? Usted ya está muy grande, sí, más grande que fuera. Tuviera 98, si estoy en ejercicio de mis facultades, yo voy y voto. Y mi voto cuenta como el del jovencito de 20 años. Entonces, pues aquí ya viste que no. Y luego, por ejemplo, la Constitución del Estado de Oaxaca dice que para el caso de ser electo para un cargo municipal, o sea, alcalde, o presidente municipal, regidor o síndico, necesitas solamente ser ciudadano en ejercicio de tus derechos. Esto implica que debes tener 18 años. ¿Quién lo dice? La Constitución de Oaxaca. ¿En dónde? Artículo 113, inciso A. Dice requisitos para cargos municipales. Inciso A. Ser ciudadano en ejercicio de derechos. Pues tener 18 años. Ah, pero las costumbres dicen no. Aquí para votar 20 o 25 años y desde luego también para tener un cargo en el municipio. Y se vale, pues son sus usos y costumbres. Ve que esos usos y costumbres pueden en algún momento no estar precisamente embolados con la Constitución, tanto para acceder al voto como para obtener un cargo público y para dejar de acceder al voto. En la Constitución Federal y en las locales no hay límite de edad, de manera que una persona puede tener 102 años y va a votar, si así le place. No, no le podemos impedir el voto, pero en los usos y costumbres sí. Aspectos relevantes de las elecciones por usos y costumbres. A ver, todos nos preguntamos, oiga, ¿y es bueno o malo? Pues como todo en la vida, tiene sus positivos y negativos, nada hay muy malo, nada hay tan bueno que no tenga puntos negativos. Entonces veamos qué puntos positivos tienen las elecciones por usos y costumbres, por derecho consuetudinario. Participación directa de la ciudadanía en la organización y desarrollo del proceso electoral. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que organiza las elecciones? La Asamblea General. Y la Asamblea General son gente del pueblo. Ayer los viste en la fotografía. Hombres, mujeres, jovencitos o gente ya mayor. Pues la gente de la población. El instituto únicamente les ayuda, les da lo que necesiten, pero la organización es de la asamblea. Entonces hay ahí una democracia directa. Por otro lado, el sistema al que por tradición se tiene costumbre, lo conocen y no necesitan ninguna explicación, pasa de generación en generación. Alguna vez estaba yo en San Francisco Cherán, del que yo hablaré dentro de un momento, ahí en Michoacán, y hablaba con uno de esos tatas mandones. Y le decía, oiga, señor, ¿y aquí cómo le hacen para saber cuáles son los usos y costumbres? Y me decía, mire, doctor, aquí no hay libros de porrúa, que vaya usted ahorita y compre uno y diga derechos, usos y costumbres de aquí de San Francisco Cherán. Pero aquí todo el mundo sabe cuáles son los usos y costumbres. Y estábamos parados ahí en el zocalito, por decirlo de alguna manera, del pueblo. Y me decía, mire, ¿quién le gusta de las personas que van pasando? ¿La señora? ¿El niño? ¿El joven? ¿El señor mayor? El que usted quiera.
dígame cuál. Y lo llamamos. Y le preguntamos cuáles son los usos y costumbres aquí y se lo sabe. Entonces aquí no hay un libro como la Constitución que diga artículo 1, artículo 3, pero todo el mundo sabe, desde los jovencitos hasta los mayores, cuáles son los usos y costumbres. Bueno, pues tenía razón, son sistemas en los cuales ellos están acostumbrados desde niños y fomenta el interés y la solidaridad en la comunidad. ¿Cuáles son los puntos negativos? Pues que pueden darse conductas tradicionales negativas. Por ejemplo, eso que la mujer no debe gobernar, porque aquí nunca ha gobernado una mujer. Bueno, eso desde luego no lo podemos tolerar. Se pone en riesgo la secrecía del voto. Imagínate esa señora que estaba votando por un candidato, pues se da cuenta, entre otros, su marido, si es que lo tiene, y qué tal que él quería que votaras por su compadre. Pues llegando a casa no te la acabas, ¿verdad? El voto tiene que ser secreto. En ocasiones se ahondan controversias graves. O sea, pueblo chico, infierno grande. En lugar de que sea una cosa de armonía, porque todos pensamos que viven muy bien y todo. No, no creas. Hay veces que hay rencillas que vienen desde generaciones atrás, pleitos entre los fulanos y los menganos que no se acaban de dirimir y que lejos de que esto los una, al contrario, ahonda sus rencillas. Entonces, no creas que todo lo que sean indígenas es precisamente un mundo feliz. Lo mismo pensaban los buenos frailes que llegaron a estas tierras a evangelizar. Los indios son buenos, son mansos, es bueno que sigan con sus costumbres. No creas, había costumbres muy fuertes y muy duras y que desde luego no se podían tolerar. Pues igual pasa ahora. Muchos hacen demasiado elogio a los pueblos indígenas y creen que todo lo que es tradiciones es bueno y hay algunas tradiciones que no son tan buenas. Por ejemplo, el desplazar a las mujeres del cargo. Pues eso obviamente ahorita ya no puede ser tolerado. La secrecía del voto. La secrecía del voto garantiza la libertad de la persona al ejercerlo. Ya se daba en las elecciones de la antigua Grecia y Roma, cuando se depositaba en una urna, o sea, en una olla de barro, las divisas. En mi tierra le llamarían tepalcates, o sea, así pedacitos de barro, en las que había pues dos, una sí y otra no. Entonces, a cada persona que participaba en la elección le daban dos pedacitos de barro. Uno decía sí, otro decía no, en latín. Y entonces tú pasabas y depositabas alguna de las dos, la que tú quisieras, sí o no. Y la que te sobraba la tirabas en el fiscus, que era un canastito de hoja, hoy diríamos de palmas, un botecito hecho de palma, el fiscus. Ahí lo tirabas. Entonces todo el mundo había visto que habías pasado a votar, lo que no sabía, pues, qué pusiste en la urna. Entonces el voto era secreto. Y fíjate, el cesto donde tirabas lo que no ibas a usar se llamaba fiscus. De ahí viene la palabra fiscal, porque en los impuestos te ponían un cesto de esos para que depositaras tu dinero de contribución. Y de ahí que se llame fiscal hasta el día de hoy a todo lo que implica impuestos y contribuciones. En el México independiente, al principio se cantaba el voto antes de depositarlo en la urna. ¿Cómo? Sí. ¿Te acuerdas que pues tú llegabas, ibas a votar y entonces el presidente de casilla tomaba tu boleta, veía y decía, Antonio López de Santana, ya tiene un voto más y ya lo metía a la urna? Eso significa cantar. Y pongo el ejemplo porque López de Santana fue 11 veces presidente de la República. Entonces supongo que lo querían mucho en aquella época. Entonces todo el mundo se enteraba, pues que habías votado por Santana. Ahora bien, antes de depositarlo en la urna, algo similar ocurría en gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, en Haití
hasta épocas muy recientes en que gobernaron los Duvalier. ¿Te acuerdas que estuvo el papá y luego el hijo, los Duvalier? Y fueron los tiranuelos de Haití. Bueno, en esa época el voto se cantaba. Y pues imagínate, si tú votabas en contra de Duvalier, pues no te la acababas. Así es que, pues el voto debe ser secreto. Hoy el voto es secreto y se procura que en las casillas las mamparas se instalen adecuadamente para garantizar este principio, si donde no se pueda ver por quién votaste. Es un derecho fundamental que se establece para el voto, pero en los usos y costumbres se pierde. Todos nos enteramos de por quién votó. En algunas comunidades de indígenas yo les he preguntado, les he dicho, oigan, pero pues eso de que su voto sea público, pues no les convendría más que fuera secreto. Y me decían, no, porque nosotros debemos ser responsables de lo que votamos. Bueno, pues es otra manera de ver la vida. Sí, yo no aceptaría que todo el mundo conociera mi voto, pero a los indígenas les parece que incluso así debe ser, que si tú vas a votar por A, pues que se entere el mundo entero que tú votaste por A. Otra manera de ver la vida, como pueden observar. Ahora, hemos hablado del tequio. La palabra tequio viene del náhuatl, viene de tequitl. ¿Y qué significa tequitl? Trabajo o tributo. El tequio es un trabajo que un individuo realiza para la comunidad. Sería uno para todos. O sea, yo trabajo para toda la comunidad. Es gratuito y acorde a la edad y circunstancia de la persona que va a hacer el tequio. No es lo mismo ser un jovencito fuerte que ser una persona ya mayor con achaques. Pero todos vamos a colaborar. Por ejemplo, se necesita levantar pues una barda para contener alguna inundación, se necesita abrir un camino vecinal, esas cosas, ampliar la escuela, esas cosas que son de obra pública, pues todos hacer tequio. Es decir, cada quien contribuye, el que puede cargar costales, pues porque está fuerte y joven, lo hará. Las personas mayores, pues aunque sea dirigiendo y regañando, pero ahí están también ellos haciendo algo. Los niños acarreando el agua, lo que pueden. Las mujeres haciendo la comida para, al rato van a tener un hambre de leones, ¿verdad? En fin, ese es el tequio. Y cada quien, por ejemplo, si tú sabes, tú eres una persona con estudios, pues ponte a enseñarles a leer y escribir a los que no saben. Y eso lo puedes hacer aunque seas una persona mayor, aunque estés en silla de ruedas. Pues lo puedes hacer sentado y explicándoles el abecedario y que aprendan a leer y escribir. O sea, hay cosas que dependen de fuerza y otros de inteligencia, de conocimientos, de ilustración. Bueno, cada quien de acuerdo a su edad y su circunstancia, pero todos deben hacer tequio a la comunidad. Y esto te va proyectando políticamente. Si tú de repente quieres acceder a un cargo de estos, ya sea tradicionales o constitucionales, y nunca haces tequio, y eres egoísta y dices, yo por eso pago mis impuestos, que voy a trabajar para la comunidad, nadie va a votar por ti, porque eres un tipo que no está con la comunidad. En cambio, si eres entusiasta, participas, ahí estás dedicándole tu tiempo y tu esfuerzo, eso te da mucha imagen política. Entonces, pues es una institución que esa sí viene desde la prehispanidad. ¿Y en qué se basa? En la autoprotección comunitaria. El pueblo, como es pequeño, pues la única forma de sobrevivir es que todos estemos juntos, que todos nos apoyemos. Por eso, pues es una autoprotección comunitaria y una forma de subsistir. Si somos muy poquitos y los recursos son poquitos, pues tenemos que poner todo nuestro entusiasmo para salir adelante. También el concepto colectivista que es de origen prehispánico. O sea, el indígena habla en un nosotros, nuestro pueblo,
nuestra tierra, nuestra iglesia, nuestra comunidad. En cambio, las personas que tienen otra mentalidad que proviene de la cultura grecorromana, del derecho romano, hablan de mi casa, mi tierra, mi propiedad, mi. O sea, es individual. No es que una sea buena y otra mala, solamente que son diferentes, ¿sí? Mientras una persona habla de mi casa, mi tierra, mi propiedad, otros dicen nuestra tierra, nuestra comunidad, nuestra. Es dos formas de ver la vida diferentes y se explican por el origen cultural que se tiene. Entonces, en la comunidad indígena, pues hay esa concepción comunitaria y eso explica el tequio. Y también existe la guelaguetza. Cuando yo oigo guelaguetza, me imagino una fiesta tradicional de Oaxaca que se come muy sabroso y hay bailables con trajes regionales. Nuestros amigos oaxaqueños hacen mucho ruido con su guelaguetza. Ese día tiran la casa por la ventana y no dura un día, dura varios. Y es hasta de carácter internacional, llegan a visitar por allá hasta gente extranjera, a tomar fotografías y videos. Es muy bonita la fiesta de la guelaguetza. Pero para nosotros esto ya es folclore. No, la Guelaguetza originalmente, Guelaguetza en zapoteco significa ofrenda, regalo, presente, como cuando cumples años y te obsequio algo. Eso es Guelaguetza. Después ya se convirtió en una fiesta religiosa en honor al dios del maíz. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que así como tú diste a la comunidad te da a ti cuando lo necesitas. Por ejemplo, te vas a casar y casar necesitas casa, pues a construir tu casa. Le echamos tabique, te echamos de palma, pero todos. Y nos organizamos y en 3 domingos queda levantada tu casa. Claro, a ti te compromete para que cuando otro de nosotros se case, pues tú le tienes que ir a echar ganas, como todos le echamos ganas cuando tú te casaste. Y claro, si llegan todos y todos a poner ladrillos y a terraplenar y hacer todo lo que hay que hacer, en un ratito tengo la casa levantada. Entonces aquí pues sería todos para uno. Y esto te recuerda la novela de Alejandro Dumas, o sea, Los Tres Mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Pues aquí como que se cumple un poquito eso. Uno para todos, tú a la comunidad. Todos para uno, ahora la comunidad te va a echar la mano a ti. Bueno, pero eso se necesita, pues ese sentido de comunidad. Y lo hay en varios pueblos, por ejemplo, en España, eso le llaman acedera, de hacer acedera. Entonces, igual los pueblos así que son originarios se ayudan entre ellos y todos para la comunidad. Y por ejemplo, en nuestra querida América del Sur, donde hay muchos países hermanos, pues está la Minca. Es lo mismo, es lo que yo llamo que yo llamo tequio, es la Minca. Ahora bien, hay una tesis, la 13 del 2013 del tribunal, que dice, hablando del tequio, que equivale a pagar una contribución. Es decir, el que hace tequio es como si fuera un impuesto. Y entonces debe prevalecer los principios que la Constitución establece para los impuestos. Por ejemplo, proporcionalidad, equidad y razonabilidad. Igual que el impuesto, el que gana mucho pues paga mucho impuesto. El que gana poco, su impuesto casi es simbólico. Pues aquí también no vayas a exigirle a una persona con discapacidad o con una edad avanzada que realice trabajos que ya no puede realizar. O sea, por eso debe ser proporcional, equitativo, razonable. Pídele a cada quien lo que te puede dar. Hay personas que pueden ser jóvenes, pero sufren una discapacidad, entonces no lo vas a forzar a que haga algo contra su salud o su integridad. Ahora bien, la tutela jurisdiccional electoral de los derechos políticos electorales del indígena. Y yo no quiero que pase desapercibido la explicación sobre San Francisco Cherán.
Este es un pueblecito que está en Michoacán, es un municipio. Ahí estaban hartos de las elecciones por partidos políticos. Este pueblo está en una zona boscosa. Ellos explotaban sus bosques y también tenían agricultura, ganadería y comercio. Entonces empezaron a sufrir el acoso de los taladores, de los talamontes, clandestina. Y pues empezaron entonces a solicitar el apoyo de las autoridades municipales, luego de las locales, ahí en Morelia, y finalmente de las federales, y nadie les hacía caso. Ya sabes, la corrupción, la apatía, el desinterés. Entonces ellos dijeron, pues vamos a defendernos nosotros. Se hicieron de algunas armas y hacían guardias en la noche, porque era cuando llegaban los talamontes, y llegaban con camiones y todo, porque, francamente, a tumbar árboles. Y en una de esas, eh, pues se hicieron de pleito con los talamontes, hubo disparos, y entre las personas que fallecieron había un profesor ya entrado en años, muy querido en la comunidad, un fulanito, y eso indignó al pueblo. Entonces, de repente, una mañana nos amanecimos con la noticia de que habían cerrado camino hacia Francisco Cherán, entradas y salidas, nadie entraba ni salía, y que ellos exigían que sus elecciones en lo sucesivo fueran por usos y costumbres. Hicieron su petición al Instituto de Michoacán, diciendo que ya no queremos saber nada de partidos, porque aquí ha gobernado el fulanito, el menganito y el perenganito y no sirven para nada. No han hecho nada. Entonces ya estamos hartos de los políticos y de sus promesas incumplidas. Queremos sus y costumbres. Pero el instituto de ahí local les dijo algo que era cierto. Les dijo, oigan, aquí en Michoacán la Constitución no prevé eso. Yo no les puedo hacer unas elecciones de usos y costumbres porque pues aquí no la hay. Entonces, pues ellos se fueron a la sala Toluca, sala regional Toluca de la quinta circunscripción, donde corresponde el estado de Michoacán, y pues dijeron que estaban en desacuerdo con lo que había acordado el instituto. Sala Toluca solicitó a Sala Superior que pues ella ejerciera su facultad de atracción y resolviera el asunto. Y Sala Superior le pareció que eso era lo prudente, lo pasa a su jurisdicción y aparece la resolución de este asunto en SUP, que significa Sala Superior, JDC, que es un juicio para la protección de derechos político-electorales de los ciudadanos, es el 9167 de 2011. Y ahí se resolvió en este sentido, se dijo, mira, pues es cierto, en Michoacán no hay disposición al respecto, pero eso es un problema de la legislatura de Michoacán que tiene que colmar esa ausencia, esa laguna. Entonces, por lo pronto, le vamos a pedir al Congreso que a la brevedad posible satisfaga ya esa laguna, establezca los usos y costumbres a los que tiene derecho cualquier pueblo indígena de cualquier lugar. Y por lo pronto hay que consultar a la comunidad si están de acuerdo en que pues sea por usos y costumbres, o sea, que no lo estén pidiendo unos líderes, sino la comunidad en forma mayoritaria. Y vamos a ver si este pueblo de veras es indígena. Entonces se hicieron estudios en la Universidad Nicolaita, en San Nicolás de Hidalgo, allá en Morelia, para ver si el pueblo de veras era indígena. Y allá se nombraron expertos en la materia y después de un dictamen muy complejo, muy detallado, llegaron a la conclusión que Cherán es una población formada por los purépechas desde la época prehispánica y que lo único que ahí sucedió es que llegaron los padres franciscanos y lo fundaron como San Francisco de Cherán, pero es el mismo pueblito y sí tenían antecedentes netamente prehispánicos, o sea, sí se podían ostentar como indígenas. Entonces, pues a raíz de eso,
El Congreso, que quedó vinculado a esta resolución, colmó la laguna de la ley, estableció los usos y costumbres, el pueblo se mostró partidario de ello y ya tuvieron sus elecciones como cualquier pueblo indígena. Fue un caso muy sonado el de San Francisco Cherán. Aquí tienen ustedes algunos partidos políticos, algunos que todavía están vigentes, otros ya no, ya perdieron su registro, pero en todos ellos se establecen derechos de participación de los indígenas. Y los medios de impugnación, pues primero deben pasar a sala regional y posiblemente ya en última circunstancia a la sala superior, como vimos el caso de San Francisco Cherán. Pero hay esta disposición de jurisprudencia, la 8 de 2019, que dice comunidades y personas indígenas, el plazo que tienen para promover medios de impugnación relacionados con sus procesos selectivos deben computarse sin tomar en cuenta los días sábados y domingos e inhábiles. Porque ya ves que en procesos electorales se deben tomar en cuenta todos los días son hábiles. Para el caso de los indígenas, para impugnar se les da la oportunidad de descontar en el plazo los días inhábiles, aunque estén en proceso electoral. Aquí tienes el estado de Oaxaca con sus eh, juicios electorales para procedimientos consuetudinarios, procedimiento para formular usos y costumbres, algunas jurisprudencias relativas a los indígenas, pero no los vamos a poder leer porque ya el tiempo nos apremia. Ahora, quizás te ha interesado esta presentación y te puede ser útil. No sé si estén de acuerdo en que se las envíe. Quieren que se las envíe, les puede ser útil porque dirás, oiga, se está saltando usted cosas que nos interesaban. Pues sí, porque pues el tiempo, el cronos que se come a sus hijos, ¿verdad? Nos devora, pero te lo manda. ¿Les parece bien? Con la amable intervención de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre nos han apoyado mucho, se las manda. Entonces, entre hoy y mañana llega a tu dispositivo. Ahora, el tribunal se ha caracterizado por tutelar de la mejor manera posible los derechos político-electorales de los justiciables, especialmente en casos de grupos vulnerables. Se procede en ocasiones a solicitar estudios especializados de antropólogos sociales, como en el caso de Cherán. Se dijo, a ver, explícame si este pueblo de veras es indígena, de origen indígena. Y pues muchas veces para ver si hay ese uso y esa costumbre de veras vigente, pues qué mejor que lleguen antropólogos, historiadores, sociólogos, gente que conoce. Y a estas personas a veces llegan por propia voluntad. Se les conoce como amigos de la curia, o sea, amigos del proceso. eh, Ellos pueden hacer dictámenes y peritajes que no son vinculantes para el tribunal, pero sí orientadores y pueden servirle a magistrados y magistradas para formarse un criterio, porque no es lo mismo resolver desde Guadalajara, desde la sala superior, desde Toluca, a estar ahí en medio de la sierra o de la selva y ver cómo viven esas personas. Entonces, muchas veces esos estudios son muy útiles y se anexan al expediente. Ya los magistrados sabrán qué valor le dan a esos informes o a esos dictámenes, pero pues es una buena forma de orientar el criterio de los magistrados y magistradas. ¿Y qué hay con las mujeres indígenas? ¿Se acuerdan que íbamos a hablar de ellos? Bueno, la magistrada Celia Sofía Ruiz Olvera, que es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, dio a conocer en reciente conferencia que dictó para la EJE, para la Escuela Judicial Electoral, el 14 de enero de este año, pues ella dictó una conferencia y los datos que a continuación se expresan, pues son de ella. Y entonces nos dice lo siguiente. Ella estima que en 2015 había
12 millones de personas indígenas, que representaban el 10.1 de la población del país. 49% eran hombres y 51 mujeres. Sobre el tema de violencia hacia las mujeres indígenas por razón de género, es importante tomar en cuenta lo asentado en la Convención de Belém do Pará, una población de Brasil, el 9 de junio de 94. Habla de pues que las mujeres deben quedar libres de cualquier violencia. Y claro, incluye a las mujeres indígenas. En Chiapas, en el proceso electoral de 2021, o sea, del año pasado, de 117 municipios, solo 17 son presididos por mujeres. Y de 48 municipios catalogados como indígenas, solo hay 7 mujeres al frente. De 40 diputaciones locales, 25 son mujeres, 6 de ellas indígenas. Las candidatas en campaña en el año 21, el año pasado, sufrieron en varios atentados, amenazas, golpes, retenciones, o sea, secuestros, daños en sus automóviles y violencia en redes sociales. Tenemos un camino larguísimo por andar para cambiar la cultura en contra de las mujeres. No hace mucho, fue el año pasado, hace unos meses, estas damas sufrieron atentados en su persona y en sus bienes, amenazas, incluso golpes y hasta secuestros. O sea, la cosa no es sencilla. Al momento de ejercer sus funciones, se cometió violencia en contra de la alcaldesa de Chenaló y de Oxchuc, que constan en los expedientes que ahí aparecen. Ustedes pueden leerlos y ver exactamente cada asunto. También se les impidió a mujeres electas en diversos cargos municipales el uso de espacios en oficinas, pago de sus dietas. Se omite convocarlas a reuniones de trabajo, de cabildos, proporcionarles documentos propios de sus cargos y elementos de oficina. Entonces te nombraron regidora, te nombraron síndica, pues ándale, pero tu oficina está cerrada y no hay llave. O está abierta, pero no tienes ni una goma, ni un paquete de papel, ni impresora, ni computadora. O sea, te hacemos todo lo posible porque no estés ahí. El tribunal entonces ha creado un listado donde se asientan los nombres de individuos a los que se ha comprobado la comisión de conducta de violencia de género, a fin de negarles el registro como candidatos a cargos de elección. Fíjate, había un individuo que en el estado de Oaxaca era presidente municipal y quiso irse a la reelección que ahora se permite. Y Sala Jalapa le dijo, no, aquí te tengo apuntado como violencia o autor de violencia de género y no has cumplido ni siquiera la sentencia que se te aplicó. Entonces olvídate de ser candidato, sencillamente no lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer porque no cumples el requisito constitucional de llevar una vida honesta. Y ser honesto es ser respetuoso de principios, entre ellos los constitucionales. Y Sala Superior confirmó lo que Sala Jalapa había dicho. Y el señor se quedó con las ganas de reelegirse. Entonces ya se toman medidas más fuertes. Se recomienda a ustedes analizar la resolución de la acción de inconstitucionalidad 109-20 del 9 de enero del año 22, del actual, respecto del artículo 68 de la Ley de Salud y Planeación Familiar del Estado de Yucatán, porque manifiesta que las medidas y orientación que se impartirán a la población en ese aspecto serán en lengua maya, cuando en el estado hay otras lenguas. O sea, se hizo una reforma a la ley de salud y planeación familiar en Yucatán. Entre lo que se está haciendo es divulgar medios de control natal.
Sí, cómo pueden las familias organizarse para no tener tantos hijos. Y se dijo, esto tiene que también divulgarse a los pueblos indígenas de Yucatán. Por eso vamos a tener folletos y datos para, en maya, para que pueda acceder la gente indígena. Pues entonces hubo una acción de inconstitucionalidad. Dijeron, ¿por qué solamente en maya? Si aquí en el estado se habla, aparte del maya, otras lenguas. Entonces tiene que ser en todas las lenguas. La Suprema Corte estuvo de acuerdo y declaró esas partes inconstitucionales, a corregirlas, a poner todas las lenguas que se hablan en el estado. También tenemos en el año actual, el 14 de marzo de 22, una acción de inconstitucionalidad donde la Suprema Corte declaró algunos artículos inconstitucionales de la Ley de Educación del Estado de Chihuahua, porque el legislador local no consultó para la reforma previamente a los pueblos y comunidades indígenas respecto de algunos aspectos sobre educación y sobre discapacidad que los afectaba a los indígenas. Entonces, pues se declararon inconstitucionales. También se recomienda a ustedes consultar la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena. O sea, las personas que están en ponencias y los magistrados y magistradas, pues deben atenerse a esa guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena. Esto lo elaboró el propio tribunal y tú lo puedes consultar en línea. Te metes a tu buscador y pones el nombre del documento, guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena, y ahí está todo el documento. Para que veas, es una especie de protocolo que se debe tomar en cuenta para resolver en asuntos de carácter indígena. También se recomienda el libro Casos relevantes de la Defensoría Pública. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la Defensoría Pública, que es una parte de estructura del tribunal? Y entonces tiene un libro de casos relevantes y lo puedes también consultar en línea. Y son varios artículos donde se estudian distintas resoluciones en sentencias respecto a indígenas. Yo les recomiendo, porque sé que su tiempo es muy estresado, les recomiendo que al menos consulten dos artículos de ese libro de casos relevantes. Uno es el de la resolución que está a cargo de la Sala Superior, un JDC, un juicio de ciudadanos, del año 2016, en donde habla precisamente de la violencia de género ocurrido en San Pedro Chenaló, en Chiapas, y donde se juzgó con perspectiva de género y de interculturalidad. Fue la magistrada Janine Otálora quien resolvió este asunto. Y es una resolución muy interesante, desde luego impecable, y me gustaría mucho que la conociera. El asunto es violencia de género. Y también otro que hace uno de los defensores que trabajan ahí en la Defensoría de los Indígenas, que se llama terminación anticipada de mandato en sistemas normativos internos. Esto sucedió en Comaltepec, Oaxaca. Un presidente municipal dejó el cargo antes del tiempo que se tenía establecido. No fue una revocación de mandato, pero hizo las veces de. Esto lo hace más atractivo. Bueno, vamos a ver si ustedes tienen tiempo de leer al menos esas dos resoluciones que están en ese libro. Y hay otras cosas más ahí interesantes, pero de menos les recomiendo que vean del asunto de violencia contra género y el de el término anticipado de mandato en Comaltepec, Oaxaca. Y bueno, las conclusiones no los voy a molestar en que las vean porque pues son mis conclusiones. Ustedes ahí después verán si están de acuerdo con ellas o no. Lo que sí hay una nota es que esta presentación se realizó con las aportaciones de
el maestro Enrique Inti García Sánchez, que es un especialista en la materia, el doctor José Ramón Narváez Hernández, una persona con gran proyección académica, y tu servidor. Entonces, tú conoces seguramente a los tres, los has oído en conferencias o has leído por ahí algo que ellos han escrito. En fin, pues esto es simplemente para darle el crédito a quien se lo merece. Entonces aquí se dio también la mano del maestro Enrique Inti y de el doctor José Ramón Narváez. Siempre que vean algo escrito por ellos, es confiable, son cosas muy, muy buenas, muy interesantes que siempre nos ilustran. Y luego viene, pues, obviamente el copyright para que no andes vendiendo esto ahí en la salida del metro, ¿verdad? Porque es propiedad de la escuela judicial. Pero va a llegar a tus manos, salvo que ustedes no quieran, obviamente. Pero si están de acuerdo, se los envío. Y ahora voy a dejar de compartir para dar paso pues a comentarios, preguntas, respuestas, lo que ustedes quieran señalar. Es que es un tema amplísimo. Podríamos estar otras 2 horas hablando y no acabamos. Fíjate, aquí lo recomendable es ver precisamente casos particulares. No hay como ir a las sentencias y ver, enterarte bien cómo se manejó esto. Fíjate, en el caso de la violencia ahí, de lo que resolvió la magistrada de la Sala Superior, la magistrada Otálora, pues te vas a encontrar cosas insólitas porque la presidenta municipal llegó al cargo, pero se le empezaron a revelar diciendo que nunca había una mujer participado en el gobierno, que nunca había gobernado, que eso era contra sus usos y costumbres. Y si le respetaba sus costumbres eran todas. En otros lugares, pues quién sabe qué eran las mujeres, pero aquí las mujeres se dedican a la casa y no andan gobernando. Y entonces, en un momento de violencia, la secuestraron y la amenazaron. Entonces ella tuvo que hacer una carta pidiéndole al Congreso del Estado que la diera por renunciada. La presentó, pero paralelamente hizo otra carta donde dijo, oye, estoy amenazada, por eso te estoy escribiendo esa carta. El Congreso recibió las 2 cartas y le dio validez a la primera. Pues aún así secuestraron a algunos diputados. A uno de ellos incluso lo vistieron de mujer y causaron escarnio con él. Pues eso ya era gravísimo. Y entonces se vino así a convertir verdaderamente en un infierno esto. La señora, la alcaldesa, como pudo, pues se fue a quejar ante el tribunal y el asunto llegó a Sala Superior. Y Sala Superior lo primero que hace es tratar de tomar medidas de precaución para custodiar la vida y la integridad de las personas. Y luego empieza a indagar todo esto, era terrible. Y bueno, la decisión fue reinstalarla en el cargo, ¿sí? Y que se le prestaran todas las seguridades para ella, para su familia, así como para sus colaboradores y demás. Pero eso demuestra que todavía tenemos que caminar muchísimo en materia de discriminación y demás. Todavía hay gente con un criterio muy obtuso. Entonces, bueno, pues son temas interminables. No sé si alguno quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Si no es el caso, pues preguntémosle al señor ingeniero Galván, que nos ha apoyado siempre, si ya nos podemos retirar. Faltan 4 minutos para que se vence el tiempo. Nos Claro que podemos sí, doctor. Claro que sí. Bueno, Puesto, pues cuando usted diga. desde aquí le mando como siempre un abrazo de esos que duelen, ingeniero, cuídese mucho. Igualmente, Seguimos un en saludo a todos. comunicación. Muchas gracias. Entonces, por ahí les enviamos la presentación. ¿De acuerdo?